en este pueblo, ya que fue lo que acabó desembocando en la posterior moción de censura. En este pleno, de hecho, Alberto ya estaba en la oposición y no apoyó precisamente desde la barrera, como él decía, al que entonces era el equipo de gobierno, y fue gracias a él, y digo gracias a él porque en aquel momento yo pensaba que estaba pensando en el bien del municipio más que en sus intereses propios, fue que se tumbó el presupuesto municipal. De hecho, fue uno de los plenos más tensos de los últimos años, porque la alcaldesa Campillos, para presionar a la oposición y que no tumbasen el presupuesto, previamente se reunió con los trabajadores municipales y además los convocó a dicho pleno, dándoles incluso fiesta, así sin más, fiesta a algunos, para que pudieran asistir a dicho pleno y ejercer presión para que el presupuesto y la RPT saliesen adelante. A la mañana siguiente de ese pleno, que se celebró un viernes por la tarde, amaneció el pueblo con una gran cantidad de coches destrozados por actos vandálicos. Se llegaron a decir que hubo hasta unos 50 coches. En los medios de comunicación contaron algo menos de una veintena. En cualquier caso, una cantidad importante de vehículos con daños materiales a causa de actos vandálicos, y de hecho en aquel momento también compartí públicamente mis sospechas de que ambos hechos podían guardar alguna relación. Hoy en día, con lo que he sabido posteriormente a todos esos hechos, puedo decir que efectivamente, según alguna denuncia interpuesta, parece que sí que hay alguna relación entre ambos hechos, si bien no era exactamente en la línea que yo sospechaba, pero sí que parece que hay alguna relación entre ambos hechos. Y ante todo ese mamoneo, se me ocurrió en diciembre de 2021 arrancar la serie Los Silencios de Cadrete. Este proyecto se basaba en que, debido al miedo que influían los caciques que hay en este pueblo, porque es lo que son, caciques, había o hay mucha gente pues que tiene miedo a, digamos, meterse donde no le llaman. Así que se me ocurrió pues esta iniciativa, que consistía básicamente en que yo voluntariamente me ofrecía a cualquier vecino que lo necesitase para consultar cualquier duda al ayuntamiento, poner cualquier reclamación o lo que fuera. De esta manera yo me encargaba de darle forma a lo que quería expresar, yo lo redactaba, lo pasaba por registro, y al tomar esa causa como propia, la identidad de las personas interesadas quedaba camuflada bajo la mía. Entre diciembre de 2021 y julio de 2022 tuvo 7 capítulos esta serie. De momento no ha tenido más, aunque parece que se va a preparar alguno más en breve. El primero se debía a la reclamación del arreglo de una rígola, que es como un canal, como un pequeño canal, una canaleta, que había algunos vecinos que llevaban años literalmente quejándose y el ayuntamiento no hacía ningún caso. Hice ese escrito demostrando cómo también pues el ayuntamiento no había hecho ningún caso durante mucho tiempo, y ese fue el único capítulo que no respondieron, pero lo acabaron arreglando en el plazo que estaba indicado. A lo mejor era casualidad, a lo mejor no. Los demás capítulos jamás tuvieron respuesta. A pesar de que se les exigió esas respuestas ante el mismísimo Justicia de Aragón, y este me dio la razón hasta en 3 ocasiones, pero aún así siguen haciendo caso omiso de esta figura. El capítulo 2, que fue en febrero del 22, pues consistía en que yo les estaba preguntando si realmente había una trazabilidad de los escritos desde el momento en el que se registraban hasta que llegaba a sus destinatarios dentro del ayuntamiento, y cómo funcionaba esa trazabilidad. Esto venía también un poco influenciado por lo que os he contado que sucedió en septiembre de 2021, cuando el escrito que yo mandé a todos los concejales del Pleno Municipal, a unos les llegó y a otros sí.
En el tercer capítulo destapo nada menos que una serie de irregularidades presupuestarias que desde el año 2002 sumaban un acúmulo total de más de 28 millones de euros. Lo demostré con datos oficiales y desde marzo de 2021 todavía no he obtenido respuesta ni aclaración alguna por parte ni del secretario municipal, que en los primeros años además era secretario interventor, ni por parte de la que fue alcaldesa la mayor parte de esos años, ni por parte del actual alcalde. Silencio absoluto, y no solo silencio absoluto, sino que incluso me consta que han tratado de difundir el bulo de que yo estoy literalmente loco por haber comentado esas cuestiones y que no tengo ni idea, por supuesto. El capítulo 4, en abril del 22, lo hice en mi propio nombre, porque lo hice yo, y básicamente fue unas alegaciones al presupuesto municipal que ya expliqué en el anterior capítulo de los presuntos delitos de. Los capítulos 4 y 5 se deben a una serie de alegaciones a los presupuestos municipales que realizaron. El 4 lo hice nada más aprobarse inicialmente en pleno dichas alegaciones y solicitándoles que me facilitasen una copia y demás. En aquel momento era novato, no sabía cómo funcionaba, pero en cualquier caso nadie ni me informó, me tuve que enterar yo por el boletín oficial de la provincia de Zaragoza, ni me informó de que ya se había publicado el presupuesto, ni de lo que tenía o no tenía accesible para ver. El capítulo 5 fue, digamos, una segunda parte de eso, ya que lo que hice fue presentar ya oficialmente alegaciones al presupuesto municipal en base a una serie de circunstancias y carencias que no había cumplido el ayuntamiento, que ya expliqué en el anterior capítulo de los silencios de Cadrete. El capítulo 6, en junio del 22, se basó en una reclamación por una bolsa de empleo en la que se había eliminado arbitrariamente y sin aviso alguno a algunos de los candidatos que optaban a las plazas de trabajo que se ofertaban. Tampoco tuve respuesta y tampoco fue subsanado el problema, a pesar de que el propio ayuntamiento fue en contra de sus propias bases. Y el séptimo capítulo, el último hasta la fecha, en julio de 2022, pues lo que sacó de relieve fue una serie de conciertos asignados a dedo a una misma artista, que no voy a revelar el nombre porque considero que no viene al caso, y de este capítulo en concreto también os hablaré un poquito más tarde, porque marcó un poco el destape del principal esbirro de Alberto Martínez Álvarez, que fue además concejal por parte de Chunta Aragonesista y que además trabaja a las órdenes de Alberto en su empresa de limpiezas y desatascos. Es decir, todo, al final, todo está relacionado con este concejal que os comento. No es que yo tenga nada personal contra él, es que la cantidad de cosas curiosas que suceden en torno a él es más que considerable. Y nos plantamos en febrero de 2022. El 24 de febrero de 2022 tuvo lugar el registro de la moción de censura que finalmente se culminaría el 10 de marzo de ese mismo año. A partir de ahí hubo una guerra muy sucia entre la entonces alcaldesa Angelina Escampillos y los 6 concejales que propugnaron la moción de censura, capitaneada por el actual alcalde Rodolfo Viñas Jimeno y el concejal imprescindible para que dicha moción tuviese lugar, Alberto Martínez Álvarez. Como no, nuevamente todo nos lleva a él. En aquella ocasión corrieron ríos de tinta, la prensa publicó un montón de cosas al respecto. Lo que no visteis fue lo que la entonces alcaldesa envió a todos los vecinos. Esta carta que os enseño a continuación. Con el membrete de Populares de Cadrete. Carta de la alcaldesa de Cadrete. O lo escribe la alcaldesa o lo escribe la líder de los populares en Cadrete. Pero bueno, ya tenemos ahí un poco la primera cuestión, ¿no? De cómo se usan las instituciones
en este pueblo para intereses personales. Dice: querido vecino, el pasado 24 de febrero, mientras esperaba a la portavoz del Grupo Municipal del PAR para iniciar una ronda de contactos de cara a la aprobación del presupuesto municipal, inesperadamente, unos minutos antes de nuestra cita, se presentó dicha portavoz Lucía Remírez junto al portavoz del Grupo Socialista Rodolfo Viñas y el de Ciudadanos Alberto Martínez para dar entrada en el registro municipal a una moción de censura contra mí. Al margen de la legitimidad de dicha moción, no tengo palabras para expresar cómo me siento, principalmente decepcionada por el momento elegido por ellos para dicha presentación, ya que todos los concejales saben de mi estado de salud, un cáncer diagnosticado hace 6 meses. Todos conocen mis tratamientos y la complicada operación a la que fui sometida el pasado jueves 3 de marzo, tras varios aplazamientos. Este es el motivo por el que no podré estar presente en el pleno que se celebrará el próximo 10 de marzo a las 12 horas para defenderme de mi destitución. El motivo alegado en la moción es la gravedad de la situación actual en el consistorio y en el municipio. No sé a qué se refieren, quizá a que no tenemos presupuesto debido a que fue rechazado por los ahora firmantes de la moción y hemos tenido que esperar a tener liquidación contable del anterior para poder plantear uno nuevo. Era lo que el 24 de febrero iba a hablar con la portavoz del PAR. A lo largo de los casi 19 años que he tenido el honor de ser vuestra alcaldesa, siempre he entendido que el servicio a mis vecinos era lo primero y que el trabajo de la oposición debía darse de una manera útil y ética. Sin embargo, yo me encuentro con una oposición carente de humanidad. Espero que reflexionen y piensen en el bienestar de los cadretinos y que como consecuencia de la moción de censura no queden paralizados los proyectos que tanto deseamos para mejorar Cadrete y que ya les dejamos preparados. A vuestro servicio siempre, en Cadrete, a 7 de marzo de 2022, firmado María Ángeles Campillos Viñas, alcaldesa de Cadrete. Eso sí, abajo en los indicativos de Facebook, PP Cadrete, alcaldesa de Cadrete y PP Cadrete. Es decir, si es una cuestión que escribe la alcaldesa a sus vecinos, debería ser una cuestión del ayuntamiento. Pero una alcaldesa no debería, para empezar, utilizar su partido para dirigirse a sus ciudadanos. El caso es que ahí es cierto lo que dicen, los firmantes, o al menos los principales, no todos, eso sí es cierto, pero los principales sí que conocían el estado y la situación de esta persona con respecto a su cáncer, pero también es cierto que estaba totalmente colapsado y paralizado el ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que entonces con ella estábamos mal, pero es que el que vino después ha sido peor. Ha sido mucho peor, está todo mucho más paralizado y mucho más corrupto. El factor en común que hay en ambos aspectos es este concejal, el que os digo, Alberto Martínez Álvarez, que fue quien le dio la alcaldía a Campillos en el 19 y quien se la quitó en el 22. De hecho, yo fui uno de los principales defensores de esta moción de censura, porque realmente había que cambiar las cosas, pero no en el sentido en el que se han cambiado. Como parte de esta guerra sucia y algo que no salió en los medios fue que para tratar de paralizar la moción de censura en esos días que había entre el anuncio de la moción y la realización de dicha moción, la propia entonces alcaldesa María Ángeles Campillos Viñas denunció al ayuntamiento, o sea, la propia alcaldesa denuncia a su propio ayuntamiento un poco cuestionando la legitimidad de dicha moción. Claro, era una jugada legal un poco rocambolesca, ¿no? Ella sobre todo alegaba ese estado de supuesta indefensión por su enfermedad, cuando realmente en una moción de censura poco tienes que defender. Lo que tienes que defender es durante los 3 años anteriores que habías estado trabajando y haber hecho un buen trabajo. Pero bueno, el caso es que la jugada que hizo fue un contencioso contra el ayuntamiento y claro, ella todavía estaba de alcaldesa y el equipo de gobierno todavía
era el suyo. Por lo tanto, ella en principio no se iba a defender de su propio ataque. La idea era esa, que le diesen la razón y paralizasen la moción de censura. Con ello, con algo de suerte, se hubiese suspendido la moción hasta